Hola, ¿qué más? Así, listos. Un saludo fraternal a todos, deseando se encuentren muy bien en el marco de esta pandemia y deseando también que tengan mucha salud al lado de sus familias. Hoy voy a presentar una pequeña charla que me han pedido que desarrolle, que comparta. Tiene que ver sobre la gerencia para el siglo XXI, fundamentalmente con los retos de la gerencia para el siglo XXI. La hemos enmarcado dentro del contexto de una perspectiva de una pandemia llamada COVID-19. Y más es por la referencia del contexto en el que nos encontramos actualmente y en el que se están haciendo evidentes muchos de los desafíos latentes que siempre han estado ahí para la gerencia empresarial en todos los niveles y tamaños de empresas. Pero tal vez para nuestro país, para las empresas pequeñas, micros y algunas medianas, la pandemia ha mostrado, digamos, la fuerza de la incertidumbre, lo que significa lo incierto, y lo que significa lo incierto acompañado de los riesgos y las angustias, las tensiones empresariales. Mi nombre es Juan Carlos Robledo Fernández y les voy a desarrollar un temario en el que pretendo ponerlos en reflexión acerca de estos retos para la gerencia del siglo XXI, con unas temáticas diversas que tienen que ver con la gerencia, porque si hay algo ecléctico y algo lleno de diversos conocimientos es el mundo gerencial. Entonces, quisiera empezar esta presentación con una historia que me ayuda a construir una metáfora. La metáfora que está enmarcada en la esencia de los gerentes, de los líderes, de quienes asumen la función gerencial, llámense presidentes de compañía, llámense gerentes, llámense directores de empresa, pero que están asumiendo la función gerencial, esa función propia del tomador de decisiones, de quien tiene que organizar a la empresa, de quien tiene que tratar de anticipar lo que prácticamente es anticipable, pero también el que tiene que asumir los riesgos y tomar decisiones y, por supuesto, en algunas ocasiones lo hace acompañado y en otras ocasiones las decisiones se hacen en solitario. No todas las decisiones gerenciales obedecen a procesos conjuntos o colectivos. Hay algunas decisiones que tienen que tomarse de una manera individual del momento. La historia es muy rápida, sí, de la siguiente manera. Y esta es una historia que adapté de un profesor amigo mío de la Universidad de San Andrés de la Escuela de Negocios, profesor Ernesto Goré, y yo la cuento pues a mi manera. Esta es una historia de unos amigos que viajan a la Concagua a caminar en una tarde muy soleada, un día espectacular, pero como era un día normal y espectacular, no había previsto nada, simplemente se fueron con sus mochilas sin mayores requerimientos técnicos para supervivencia. En el transcurrir del día el tiempo pasó y uno de ellos escuchó una noticia por un radio que llevaba, un radio transistor, que se avecinaba una tormenta muy fuerte cargada de mucho frío por el Aconcagua. Ellos, al escuchar la noticia, pues toman la decisión de regresar, pero cuando toman la decisión de regresar, está avanzada la tarde y descubren que están perdidos.
porque estaban tan ensimismados recorriendo y caminando que perdieron la noción de la ruta que habían tomado y se perdieron, totalmente perdidos. En el desespero porque la tormenta iba hacia ellos, uno de los amigos se quita la mochila y de ella saca un mapa, lo pone sobre el piso, lo lee rápidamente y dice, el camino es por allá, y marca un rumbo, marca un sendero, marca una dirección. Y la gente pues asume que es la lectura y como sale de un mapa, pues todo el mundo coge por ahí. Van caminando y caminando y caminando, todos pensando muy preocupados por la tormenta que se avecina y que está prácticamente encima de ellos. Pero ya muy cerquita de ellos lograron encontrar y visualizar una cabaña y caminaron hacia ella. Y en la cabaña, pues se resguardan de la tormenta. Deciden pasar la noche ahí, no había forma de salir. Y en la mañana, cuando se levantan, uno de ellos saca el mapa del compañero y lo pone sobre la mesa. Cuando lo ponen sobre la mesa, ya lo despliegan bien y con calma, sin las tensiones y la premura, observan que en el mapa hay una leyenda que deben tener todos los mapas. Y en este caso, el mapa tiene una leyenda que decía esto: mapa, sistema montañoso de los Pirineos. Y quedan todos pasmados. ¿Cómo es posible que llegamos al lugar correcto con un mapa incorrecto? Porque el mapa era de los Pirineos y el Aconcagua es del sistema montañoso andino y están continentalmente bastante separados. O sea, el mapa incorrecto, pero el lugar correcto. Entonces, la moraleja es que en la vida gerencial el gerente puede levantarse todos los días con el mapa incorrecto. Pero su trabajo como gerente, como líder, como presidente de una compañía, es que al final del día lleve la compañía al lugar correcto. La esencia gerencial tiene que ver con la dirección. Y por eso se llama dirección de empresas. Porque marca una dirección, marca un rumbo. Y por ello esta metáfora es tan importante. Porque aun con el mapa equivocado, un gerente necesita llegar al lugar correcto con su empresa. Y ahí está el trabajo gerencial. Independientemente del mapa, así esté equivocado o no, hay que llevar la empresa al lugar correcto. Eso es importante en el marco de la gerencia. Dicho eso, ya contado con esta metáfora, que es, digamos, la posición epistemológica de la presentación, la importancia de la gerencia para llevar a la empresa todos los días al lugar correcto. Entonces, permítame les recuerdo que el mundo económico es el mundo de las empresas donde se desarrollan diversos matices, pero también existen en el mundo las teorías económicas. Y a lo largo de la historia, desde que Adam Smith promulgó su libro La riqueza de las naciones y se estableció como de manera formal conceptos de economía, entonces ha venido evolucionando las premisas, las teorías y los enfoques, las escuelas de pensamiento económico. Pero también existen, digamos, un referente llamado los economistas neoclásicos, de la economía neoclásica. Y una de las premisas de los economistas neoclásicos tiene que ver con el uso de los recursos y tiene que ver con las economías y los mercados en pleno equilibrio. Más o menos así, como está en esta figura. ¿Qué indica esto? Desde las premisas de los economistas neoclásicos se establece que
todos los mercados están en equilibrio y que existen factores productivos que están en pleno empleo. Y estando el mercado en equilibrio, pues permite establecer que la oferta es igual a la demanda. Y eso suena fantástico. Y desde ese punto de vista, pues la economía está bien, porque está en equilibrio. Y entonces la función de la identidad macroeconómica, que es esta que tenemos aquí abajo, esa función de la identidad macroeconómica donde tenemos las variables clave de una economía, ¿cierto? La demanda agregada, el ahorro, el consumo, la inversión, el gasto y el comercio internacional, donde están las exportaciones y las importaciones, pues deberían moverse de una manera más tranquila, con menos incertidumbre y mayor certeza, porque los mercados pueden estarse en equilibrio y pueden predeterminarse en equilibrio entonces. Si todos los factores productivos están en pleno empleo y todo está en equilibrio, pues tenemos una economía, a mi modo de ver, estática. Y como es estática, es predecible. Pero en la realidad del mundo empresarial no funciona así. El mundo real para las empresas es un mundo muy distinto a estos principios neoclásicos de la economía. En primer lugar, la economía no está en equilibrio. Las economías realmente no están en equilibrio. Hay un permanente desequilibrio. De otra parte, todos los factores productivos en una economía no están en pleno uso. Eso también ya está totalmente evidenciado. Entonces, lo que tenemos en el mundo real de las empresas es un entorno económico hostil, dinámico, competitivo, cargado de incertidumbre, de complejidad, donde el empresario tiene que tomar decisiones para todos los días llevar su empresa al lugar correcto. Eso entonces ha permitido emerger un concepto que lo llaman el VUCA. El VUCA es una sigla utilizada en management que indica las 4 realidades fundamentales que vive un empresario en términos reales. La V va a indicar volatilidad. El entorno es volátil, dinámico, se mueve, no es estático. El entorno realmente no está en equilibrio. Puede estar balanceado, sí, pero no en equilibrio. Y eso es muy importante. No es lo mismo estar balanceado que estar en equilibrio. Yo puedo tener una economía en desequilibrio, pero balanceada. Se puede hacer. Igual para las empresas. Las empresas pueden no tener un equilibrio en sus finanzas, pero pueden estar balanceadas para poder sostenerse. Entonces son conceptos que hay que saber cómo tener en cuenta a la hora de declarar ciertas premisas. Entonces el ambiente es volátil para las empresas, es dinámico, volátil, dinámico, no es estático. Por lo tanto, predecir el futuro de una empresa no es fácil en un ambiente de alta volatilidad. En segundo lugar, por esa misma volatilidad, el entorno es incierto, está cargado de incertidumbre. Y la incertidumbre no es lo mismo que el riesgo. Porque yo como gerente puedo tomar medidas para mitigar el riesgo, pero lo que yo no sé es cómo controlar lo incierto y la incertidumbre, porque es que la incertidumbre por eso se llama así, incertidumbre. Nadie sabe cuándo va a pasar lo que va a pasar, porque es algo incierto. La incertidumbre siempre está ahí. De hecho, la incertidumbre no se puede reducir matemáticamente, ni con ningún modelo matemático. Pero sí podemos, con modelos matemáticos, valorar riesgos, simular riesgos, que es distinto. Entonces, no confundir incertidumbre con riesgo. El ambiente volátil genera un alto grado de incertidumbre. Pero un ambiente volátil o un entorno volátil con alto grado de incertidumbre me está entregando lo que se llama
un elemento complejo. El entorno para las empresas realmente no es complicado, es complejo. Y es complejo porque las empresas no pueden advertir el comportamiento de absolutamente todas las variables que pueden estar incidiendo en su desempeño. La empresa hasta cierto punto puede establecer controles y mediciones, pero hay elementos del entorno que son incontrolables para la empresa. Y esto aplica para cualquier tamaño de empresa e inclusive aplica para empresas del tamaño como Microsoft o como Amazon o como Alibaba. Porque la complejidad es una categoría que me está indicando a mí que existen variables latentes, aún no conocidas inclusive, que pueden afectarme en cualquier momento. Y solo en el momento que me afectan y se hacen evidentes, dejan de ser latentes. Entonces, la complejidad está en el entorno para los empresarios. Ni siquiera es un entorno complicado. El entorno no es complicado para los empresarios porque si fuera complicado, el empresario podría medir todos y absolutamente todos los factores del entorno. Y eso no es verdad. Hay factores del entorno que ni siquiera los vemos. Están ahí latentes. Entonces, por eso no es complicado, es complejo. Y cuando el entorno es volátil, está cargado de incertidumbre y es complejo, ¿verdad? Entonces, también se le suma un factor más que se llama ambigüedad. Y es que la ambigüedad es un elemento que confunde, porque la ambigüedad es como tener una persona que dice la verdad, pero al mismo tiempo dice la mentira. Entonces los ambientes ambiguos y el entorno ambiguo tienen una lectura muy difícil. Y eso afecta el mundo real para las empresas. Y la gerencia se ve abocada a enfrentarse a entornos ambiguos. Con mucha frecuencia sucede. Por ejemplo, actualmente la pandemia genera para los empresarios todos estos elementos que les he mencionado. La pandemia está mostrando la volatilidad del entorno, la incertidumbre que en él se cierne, la complejidad y la ambigüedad. Entonces, el mundo real para los empresarios no funciona de acuerdo a las premisas económicas neoclásicas que les he mostrado. El mercado no está en equilibrio, las economías no están en equilibrio y todos los factores productivos no están en pleno empleo. Por lo tanto, tenemos que pensar como empresarios que nos debemos a entornos dinámicos, cambiantes, inciertos, sobre los cuales tenemos que actuar. ¿Y actuamos cómo? Generalmente desde el pensamiento estratégico. Entonces, eso es muy importante a la hora de pensar en términos de lo que significa realmente la tarea de un empresario para que logre llevar su empresa, para que la logre llevar al lugar correcto, a pesar de tener mapas incorrectos. Dicho eso, entonces, el empresario está abocado hoy a una revolución industrial. Llaman mucho a este concepto la cuarta revolución industrial y algunos lo han distinguido a partir de lo que se llama como la industria 4.0. Pero lo que sí es cierto es que existe un cambio tecnológico que en este momento está sucediendo. Los cambios tecnológicos no suceden de la noche a la mañana, ellos van madurándose y se van dando las señales de cambio. Por ejemplo, la 5G es una señal de cambio tecnológico, así como lo fue la Internet en su momento y así como lo fue la máquina de vapor en su momento. Entonces, hoy las empresas, los empresarios, están enfrentados a un entorno en donde el cambio tecnológico comienza a mostrar las primeras señales. Una de las primeras señales tiene que ver con las industrias 4.0, que son industrias
que integran tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la mecatrónica, la robótica, la electrónica, la automatización, entre otras. Entonces son modelos de industria que integran mucha tecnología y esta integración tecnológica, por supuesto, que va a generar algo de desempleo. O pongámoslo de esta manera, va a reemplazar trabajo que hacen las personas en empresas, porque muchos de los trabajos que hacen personas en empresas pueden ser llevados a algoritmos. Y todo aquel trabajo humano que pueda ser llevado a algoritmos es susceptible de ser automatizado o controlado por inteligencia artificial. Todo aquel trabajo que tenga esa peculiaridad. Entonces, el cambio tecnológico comienza a mostrarnos ya señales. La automatización industrial, la inteligencia artificial, comienzan a mostrarnos señales. Y esas señales es importante saber leerlas porque van a trascender en efectos en los patrones de consumo. Porque las sociedades también van cambiando en la medida que la tecnología va modernizándose y haciéndose más avanzada. Los patrones de consumo también cambian. Y al cambiar los patrones de consumo tienden a cambiar los factores de demanda. El solo hecho de que la biotecnología está desarrollando capacidades para alargar la existencia humana en términos de longevidad, de aumentar los años de vida, ya eso implica desafíos en el triángulo poblacional. Implica desafíos inclusive en todos los elementos de tipo fiscal, las pensiones, la salud, solo con el hecho de aumentar la expectativa de vida de las personas. Entonces, la gerencia necesita contextualizar en su entorno todo lo que está pasando. No se trata solamente de ser muy buenos manejando estados financieros y haciendo lecturas en juntas directivas sobre los estados financieros. Es que el gerente tiene que tener la capacidad de leer el entorno de manera holística. El gerente necesita abordar esa capacidad. La gerencia del siglo XXI necesita gerentes formados con competencias diversas. De hecho, hasta la lectura de la filosofía necesita el gerente. Un gerente necesita saber filosofar. Un gerente necesita entender de economía, pero también necesita entender de lo que significa el factor humano en una organización. Pero también requiere entender de lo que significa la tecnología, lo que significa el desarrollo del talento, lo que significan las estrategias, la táctica. Un gerente necesita aprender y desarrollar competencias multiversas, que no pueden ser unidimensionales o unidireccionales. El gerente del siglo XXI requiere tener una apertura mental para que sus ojos puedan ver más allá de lo que ven los ojos de las demás personas. El gerente del siglo XXI requiere desarrollar competencias para poder ver el mundo sensible que los rodea y ver más allá inclusive de ese mundo sensible y poder generar prospectiva sobre las acciones y decisiones que toma. Entonces, el mundo de la gerencia está hoy sometido a tensiones diversas, por eso es complejo. En ese ámbito de esas tensiones, pues hay 4 dimensiones que yo sugiero a la gerencia tener en cuenta a la hora de pensar estratégicamente las organizaciones. Y esas 4 dimensiones, que son el producto de un estudio de la tesis doctoral de la profesora René Bedard, profesora titular del GED de Montreal, en Canadá, esas 4 dimensiones dan cuenta de un ámbito supremamente importante para el mejor desempeño de las organizaciones. Por ejemplo, el ámbito de la praxeología. Como se dan cuenta, se utiliza como metáfora un iceberg. Y aquí tenemos una línea de flotación. Y sobre la línea de flotación está la punta del iceberg. Ahí ubicamos la praxeología.
¿Y por qué la praxeología se ubica en la punta del iceberg o en la zona visible de un iceberg? Porque es la praxis, es lo que vemos todos los días en la vida cotidiana, es lo que estamos acostumbrados a medir, es donde vemos todos los resultados, solo que no es suficiente, porque por debajo de la línea de flotación hay 3 dimensiones que tenemos que mejorar en su conocimiento para el desempeño gerencial. Por ejemplo, la dimensión epistemológica. La dimensión epistemológica es muy importante dentro de las empresas porque eso nos lleva al concepto de epistemología organizacional y es entender cómo las organizaciones están validando su propio conocimiento. El conocimiento que generan ellas mismas, el conocimiento que ellas adquieren o el conocimiento que adaptan y aplican. Y eso debe ser de todos los días. Eso no es itinerante, es de todos los días. Necesitamos validar el conocimiento, más aún cuando estamos en el marco de una economía del conocimiento, que es donde estamos ubicados actualmente en el estadio del siglo XXI. Pero así como está esa epistemología, la gerencia también necesita desarrollar un marco axiológico en sus acciones y un marco axiológico que pueda ser compartido, respetado e impulsado por todo el personal dentro de la organización. Y que aparte de eso, ese marco axiológico tenga reconocimiento en el entorno, por ser una compañía, por ejemplo, de comportamientos éticos irrefutables. Una compañía que trabaja en buenas prácticas, que es ética en sus prácticas, que es responsable y que no alcanza sus metas a cualquier costo y a cualquier precio, y pasando por encima de la ley o pasando por encima de la moral y los buenos principios. Y es que hay una distorsión porque hay muchas empresas en el mundo que practican todos los antivalores y todo lo que va en contra de la axiología por alcanzar sus metas y sus resultados. Y algunas las alcanzan. Y cuando son descubiertas, pues ahí tienen sus problemas, tienen su pérdida de reputación. Y la marca reputación es importante hoy en día. Una empresa sin reputación difícilmente logra sostenerse. Entonces, la axiología es una fuente de reputación importante. Y la gerencia no puede perder de vista desarrollar una línea estratégica axiológica en su compañía, donde todo el mundo esté alineado con las mejores prácticas y los mejores comportamientos, interna y externamente. Pero también la otra dimensión es la ontología. La ontología, que tiene que ver con el estudio de las categorías del ser, también aplica a las organizaciones. La ontología implica reconocer en las empresas que existen al menos 4 categorías ontológicas organizacionales. La categoría que forman las personas en las empresas, la categoría que forman estas personas cuando integran grupos, la categoría llamada organización y la categoría llamada relaciones interorganizacionales, o sea, cuando mi organización se comunica con otras organizaciones. Al menos existen esas 4 categorías que fueron claramente establecidas en su momento por los profesores Nonaka y Takeuchi y fueron claramente evidenciadas en su libro, producto de una investigación llamado La empresa creadora de conocimiento, cómo la industria japonesa automotriz venció a la industria automotriz estadounidense. Se los recomiendo. Estos 4 aspectos son fundamentales dentro del modelo de gestión de conocimiento propuesto por estos investigadores, modelo de amplia difusión y aplicación a nivel mundial. Entonces necesitamos establecer gerencialmente esas capacidades que van más allá de la praxeología, porque en la praxeología están las capacidades y las competencias que generalmente forman las escuelas de negocios, las competencias en contabilidad, en finanzas, en administración de recursos humanos, entre comillas, administración de recursos humanos, ¿verdad? Las competencias en procesos de operaciones, en logística, en lo tradicional, en lo que está arriba, en la punta del iceberg, en lo que se puede mostrar. Pero ¿cuántos Balance Scorecard tienen indicadores para medir los componentes axiológicos? ¿Cuántos Balance Scorecard están diseñados para medir los componentes ontológicos de las empresas? ¿Y cuántos Balance Scorecard están diseñados para medir las capacidades de la epistemología organizacional
o las formas como la empresa valida su propio conocimiento. Es muy poco lo que se ve sobre eso, pero eso existe, es latente, está ahí. No lo vemos, pero está ahí. Lo único que vemos es la punta del iceberg, o sea, lo que practicamos. Y en eso es que hemos concentrado años de investigación desde las escuelas de negocios, a investigar la práctica, o sea, lo que es visible. Ninguno de nosotros ve en este momento el planeta Plutón, a 248 años luz de aquí de la Tierra. No lo vemos. Pero ahí existe, ahí está. Ahí existe. No vemos a Marte. Generalmente con nuestra vista no la vemos, pero ahí está. Hay muchas estrellas que no vemos, pero ahí están. Entonces, no porque no estamos viendo estos componentes que están por debajo de la línea de flotación, no significa de que no existan en las organizaciones, y por eso es tan importante empezar a reflexionar sobre ello. Porque lo que estamos viendo hoy en día es que algunas empresas escogen el camino de los atajos, bajo una cultura de roba, tranza y avanza. Todo vale, a cualquier costo y a cualquier precio, como la empresa Odebrecht se puede mencionar, sin ningún temor. O Enron en su momento. O cuántas más no han habido por ahí involucradas en los más grandes escándalos de corrupción. Entonces, necesitamos volver a las mejores prácticas, y las mejores prácticas comienzan por un buen marco axiológico, un buen componente ontológico y un buen desarrollo epistemológico para que le den soporte a la práctica cotidiana de las empresas y los gerentes puedan todos los días llevar las empresas a los lugares correctos, independientemente si tienen un mapa incorrecto. Ese es un punto que los invito. Sumado a eso, entonces viene el problema de las brechas que se están percibiendo. La compañía Deloitte, el año pasado, desarrolló un estudio sobre cambio tecnológico y logró evidenciar que existe una brecha en la tasa de cambio medida por el cambio tecnológico y la tasa de cambio con relación a los modelos de negocio de las empresas o la productividad de los negocios, tal como se puede observar aquí. Esta es la curva de aceleración del cambio tecnológico en nuestro planeta y esta es la curva de aceleración de la productividad de los negocios. Como se dan cuenta, la brecha, cada vez que aumenta el tiempo, la brecha es mayor. Quiere decir que la tasa de cambio del cambio tecnológico, valga la redundancia, es mayor a la tasa de cambio de la productividad de los negocios. ¿Y qué es lo que está evidenciando esto? Que hay unos grandes desafíos para la gerencia a la hora de comprender cómo poder cerrar la brecha en el marco de este cambio tecnológico. El cambio tecnológico, para aclararlos, no tiene que ver con cambiar de una computadora vieja por una computadora nueva. El cambio tecnológico no tiene que ver con cambiar las computadoras de las empresas por computadoras nuevas o ponerle algunos software nuevos. El cambio tecnológico es una categoría de análisis dentro de la teoría económica que está vinculada a la matriz insumo-producto. Y la única manera como uno puede evidenciar técnicamente que hay un cambio tecnológico en un país, en una región o en una ciudad, es cuando examina la matriz insumo-producto y observa cómo se están modificando los factores de entrada y salida dentro de la matriz. Y son factores productivos. Entonces, cuando uno habla de cambio tecnológico, no está hablando de cambio tecnológico al pensar que es que está cambiando de dispositivos tecnológicos. Eso no es así. Hago esa aclaración. Estamos hablando entonces de tecnología. ¿Qué tecnologías estamos usando para mejorar nuestros modelos de negocios, para ser más eficientes? ¿Cómo estamos cerrando brechas frente al cambio tecnológico? Y ahí está un gran desafío para la gerencia del siglo XXI, dado que el cambio tecnológico o la aceleración tecnológica es mayor que la productividad de los negocios. Bueno, hoy en la pandemia nos hemos dado cuenta que aquellas empresas que estaban mucho más alineadas con las tecnologías de información y comunicación y que ya tenían alineados tecnologías para facturación electrónica, se les facilitó más el proceso
para las ventas en línea. Pero aquellas empresas que no estaban preparadas, no se habían transformado digitalmente en el buen sentido de la palabra, para aprovechar todas esas tecnologías de la Internet, las TIC, pues quedaron en una situación muy delicada y están tratando de salir. Y ahí se evidencia esa brecha. De hecho, la pandemia nos ha permitido evidenciar muchas de las brechas que tenemos como sociedad, inclusive en Colombia. Las brechas en conectividad, las brechas en modelos de educación, las brechas en modelos de investigación, los recursos designados a la investigación. O sea, la brecha es grande. Y no solo para Colombia, en el mundo entero es grande. Solo que los países en mayor grado de desarrollo tienen la brecha un poco más angosta. Entonces, es muy importante considerar para la gerencia este tipo de aspectos que tiene que ver con la estrategia para competir. Tiene que ver con pensar estratégicamente a las empresas que necesitan competir en los mercados. Eso nos lleva entonces a rescatar 5 elementos fundamentales que tienen que ver con el cambio tecnológico que está sucediendo en este momento. O sea, el cambio tecnológico es una realidad. Eso no es un cuento de ficción. No es un cuento de ficción. El cambio tecnológico es una realidad en la economía global y es una realidad en las economías de los países y en las economías de las regiones y las ciudades. En unos con mayor o menor grado, pero es una realidad. Entonces, este cambio tecnológico tiene al menos 5 factores que considero críticos y que la gerencia debe advertir en términos de anticiparse estratégicamente dentro de sus respectivos ámbitos de negocio a lo que podría ser de su pertinencia. En primer lugar están los aspectos de la biotecnología. El avance de la ciencia en términos de biotecnología es espectacular. Todo lo que tiene que ver con el código del ADN, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de mayor precisión para experimentación. Aplicado todo esto a los campos de medicina, por ejemplo. El hecho de que hoy escuchemos noticias acerca de que Rusia ya tiene una vacuna, de que Stanford ya tiene la vacuna, de que los chinos ya tienen una vacuna, en un periodo de 7, 8 meses, cuando generar una vacuna puede tardar muchos años en investigación y hoy, en términos récord, se tienen vacunas frente a esta pandemia, pues esa es una muestra del poder del conocimiento, de la investigación y sobre todo lo que se ha desarrollado en biotecnología. La biotecnología tiene como impacto también que en la medida que desarrolla más capacidades para preservar la vida, pues también alarga la vida en el planeta de las personas y eso implica pues desafíos poblacionales que tienen otras derivaciones tanto en demanda como oferta y patrones de consumo. Un segundo factor tiene que ver con la seguridad cibernética y el Internet de las cosas o el Internet de las cosas. También es un hecho que estamos enfrentando lo que se llama el terrorismo cibernético. Y eso no se trata solamente de películas de terrorismo que vemos en televisión, donde hay ataques terroristas por Internet para detonar silos nucleares. No, no, no. Estas son películas para pasar el rato. Estoy hablando de hechos reales. En el mundo hay organizaciones dedicadas solo al terrorismo cibernético. Toda vez que es un mundo más digital y más conectado por Internet, más conectado por algoritmos, pues el terrorismo cibernético emerge como un arma poderosa para desafiar muchos poderes globales. Y por supuesto que también desafía a las empresas, porque desafía la seguridad de los datos de las empresas, desafía el secreto industrial de las empresas, desafía todo lo que aquello que la empresa quiere mantener en reserva, como secreto industrial, por ejemplo. Entonces, el terrorismo cibernético es una realidad y nos incumbe a todos, porque a todos nos afecta de alguna manera. En el Internet de las cosas también es un hecho. Y ahora con la puesta en marcha de la 5G,
todo este concepto de Internet de las cosas va a cambiar mucho los comportamientos de las personas en términos de patrones de consumo, preferencias y modos de elegir productos, bienes o servicios. El diseño de nuestra ropa va a estar incorporada con chips que se comunican por Internet. Inclusive, ropa que nos ponemos es capaz de estar monitoreando permanentemente nuestra salud y estar informando en cualquier momento a nuestra EPS si estamos o no estamos propensos a un problema. El diseño de la arquitectura en las viviendas va a ser diseñado y está diseñando en función a que la Internet pueda penetrar las funciones de un hogar, que se prendan las luces con la voz, que se controle la energía con la voz o con señales, etcétera, etcétera. Que usted abra la nevera y la nevera solita pida entonces al supermercado lo que usted tiene que pedir, porque la nevera detecta que le falta la leche, entonces llama, la misma nevera genera una llamada a la tienda para que le traigan la leche y para que lo surtan, y luego usted paga. Sí, así son las cosas. De hecho, eso ya funciona, ya las neveras existen. Eso no me lo estoy inventando yo. Ahí está. Entonces, la Internet de las cosas es un hecho. Y es un hecho que altera los patrones de consumo, pero que tenemos que saber darle una mirada gerencial para entender cómo competir mejor, para entender cómo hacer un mejor modelo de negocio, cómo generar mayor valor, cómo capturar más valor y cómo entregar más valor. Un tercer elemento tiene que ver con la eficiencia energética. Es uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad. ¿Por qué? Porque las energías que utilizamos actualmente son energías que está probado deterioran el planeta y causan problemas en el cambio climático. Las energías basadas en hidrocarburos son altamente contaminantes. Entonces, la ciencia, la tecnología, la investigación nos está llevando a generar nuevas formas de energía, energías alternativas, geotérmicas, eólicas, etcétera. Entonces, la eficiencia energética es un problema para todo el mundo, porque el mundo sin energía no puede funcionar. Entonces, en la medida que las tecnologías en la eficiencia energética van mejorando, pues van mejorando muchas cosas en los modelos de productividad y operación de las empresas. Pero también va desafiando a las organizaciones porque tiene que ver con ciencia, tecnología e investigación. Un cuarto elemento está vinculado a la robótica y la automatización. La robótica y la automatización mediada por inteligencia artificial nos lleva a hablar de las industrias 4.0 que mencioné anteriormente. Eso también es un hecho. Eso no es ficción. Las industrias 4.0 son la punta de lanza de la cuarta revolución industrial. Porque las industrias 4.0 es un concepto que lo que quiere decir es que emerge un modelo productivo en donde se integran tecnologías diversas muy avanzadas. Se integra la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la mecatrónica, la electrónica, la nanotecnología, la biotecnología, la big data. Entonces la robótica y la automatización es un desafío a la gerencia para entender cómo mejorar los modelos productivos de bienes y servicios que logren mantener un balance operacional, pero que también logren generar las ventajas competitivas que se requieren para obtener posiciones en los mercados. Entonces, la robótica y la automatización está empezando a generar las preocupaciones que debe generar. Porque, como mencioné anteriormente, el avance de la inteligencia artificial integrado con estas tecnologías, pues va a desplazar trabajo humano de las empresas. Por supuesto que eso va a pasar. Eso no se puede negar. O sea, el asunto no es negarlo, ni afirmarlo. El asunto es qué vamos a hacer en las sociedades con el ocio que se va a producir por el desplazamiento del trabajo humano asumido por máquinas mediadas por inteligencia artificial. Los países desarrollados tienen mayor oportunidad en este momento para traducir ese ocio productivo en más economía. Pero los países en vías de desarrollo, ¿qué vamos a hacer con personas que sean desplazadas de sus puestos de trabajo porque han sido incorporadas tecnologías avanzadas en los procesos productivos? Entonces, ahí es donde entra
el conocimiento, la investigación, la ciencia, donde entra la necesidad de que pensemos cómo ir cambiando las competencias de las personas para poder trabajar en nuevos entornos mediados por tecnologías digitales disruptivas o la innovación. Entonces necesitamos empezar inclusive a cambiar los currículos y los microcurrículos de la formación universitaria, de la formación técnica, de la formación tecnológica, e inclusive tenemos que ir cambiando muchos de los contenidos de los cursos en primaria o en bachillerato, porque tenemos que preparar a la gente para no tenerle miedo a esta realidad. Y entonces por eso se acuña el concepto de aumentación. El concepto de aumentación es un concepto que hace referencia a este hecho. Por mucho tiempo se ha pensado que la robótica y la automatización es un efecto negativo por el desplazamiento del trabajo humano, pero el concepto de aumentación dice, no, no se mire de esa manera. Miremos la robótica y la automatización con inteligencia artificial, miremoslo como la complementación a las capacidades del desarrollo del trabajo humano. Entonces, ¿cómo podemos usar la ciencia y la tecnología expresadas en robótica, automatización e inteligencia artificial, no para desplazar el trabajo humano desde las empresas, sino para complementarlo y hacerlo más productivo, más eficiente? Si le damos una mirada más proactiva a esta realidad, gerencialmente podríamos encontrar más oportunidades para competir en los mercados, para tener mejores modelos de negocios, mejorar la estructura organizacional e inclusive hay que reperfilar las competencias de nuestros trabajadores para darle la oportunidad de que se mantengan activos. Un quinto elemento, no necesariamente el último, tiene que ver con la economía digital y la analítica, con la Big Data. Y es un hecho. En esta economía del conocimiento, la economía digital es una punta de lanza. Pero en el mundo son miles de millones de datos que se generan todos los días en todos los conceptos y en todas las dimensiones de la humanidad. Ya no es suficiente la estadística descriptiva e inferencial para hacer análisis. Necesitamos utilizar técnicas robustas de Big Data, de Data Mining, para poder formar criterios técnicos de perfilamiento en mercados, por ejemplo. Entonces, emerge todos unos conceptos fundamentales que están amarrados a los elementos de vigilancia tecnológica, de inteligencia competitiva, ¿verdad? Todos amarrados a conceptos de Big Data y analítica. ¿Pero eso por qué? Porque estamos en una economía digital donde el mundo está totalmente conectado. La globalización hoy es una globalización digital. El mundo está íntimamente conectado por la Internet. Más del 60% de la población mundial está conectada a Internet. Y estamos hablando de cerca de 7.100, 7.200 millones de habitantes en el mundo. Entonces, eso es una realidad que necesitamos desde la gerencia prospectar y prospectar de manera correcta para poder plantear las estrategias de aprovechamiento y estas oportunidades, porque también se nos pueden convertir en amenazas si no los vemos de la manera adecuada. Eso nos lleva entonces a un problema que emerge en las empresas en función a los trabajadores y tiene que ver con el aprendizaje, el nuevo aprendizaje. ¿Qué es lo que quiere aprender la gente? ¿Cómo lo quiere aprender? ¿En qué momento lo quiere aprender? ¿Y a través de qué lo quieren aprender? Entonces, emergen aquí unas oportunidades, pero también unos desafíos o retos para todo el sistema social, para el sistema educativo en particular, para el sistema básico, intermedio, universitario. Y es que en este momento ya tenemos una generación centennial que tiene 20 años de edad, que ya algunos han graduado, pero su primera oleada, digamos, se gradúa el próximo año, profesionalmente hablando, la gran mayoría, al menos en Colombia, teniendo en cuenta que entraron a los 16 años más o menos a sus carreras universitarias. Entonces, estos jóvenes centennial no son jóvenes que aprenden como aprendimos nosotros en nuestra generación X o como aprenden los millennials. Los centennial son caracterizados como nómadas del conocimiento. Los estudios que han hecho sobre esta generación indican que estos jóvenes
son personas irreverentes que andan en busca de oportunidades por todo el mundo, que les gusta la autonomía, que les gusta estudiar, pero que sean estudios cortos y que no sean largos, que no sean carreras de 5 años, ¿no? Les gustan cortos, precisos. Son estudiantes que o son personas que van a querer estudiar toda la vida, pero van a querer estudiar de muchas cosas, de muchos conocimientos. Por eso son nómadas del conocimiento. Y van a poderlo hacerlo desde cualquier lado. Lo van a hacer desde cualquier lado. Son también personas más sociales desde algunos puntos de vista, pero también son personas que van a empezar a demandar cosas distintas, que las empresas aún todavía no están preparadas para responder a esas demandas que van a emerger. Los patrones de consumo de la generación centennial van a empezar a dominar la demanda en los mercados. Hoy está dominada por el conjunto de la generación millennial principalmente, pero las millennials son de 40 años de edad, están en un proceso de salida del mundo laboral muchos. Y entra la generación centennial, y con solo mencionar el hecho de que las empresas hoy, en los reglamentos de trabajo, no he visto ni un solo reglamento de las empresas que he visitado que esté diseñado para la generación centennial, o que al menos albergue la posibilidad de la generación centennial. Y estas son generaciones que no van a entrar a una empresa para jubilarse. Aquí el problema de las empresas es cómo van a retener el talento de las personas de la generación centennial. Entonces las empresas tienen aquí un desafío fuerte desde el punto de vista gerencial, la retención del talento. Y no se retiene el talento maltratando, y no se retiene el talento amenazando. Porque esta generación no come cuento del estómago. No es una generación que piensa con el estómago. Como mi generación. Usted se somete al trabajo porque no aguanta hambre. No. Esta generación no llega a ese elemento. Esta es una generación que si entra a una empresa y en la empresa no ve una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para florecer, la gente se va. Porque no comen cuento y no tienen el sentido del hambre. Como digo yo, no tienen el sentido del hambre, no los mueve el sentido del hambre. Los mueve una expectativa muy distinta. Y esta generación es la que va a poner en desafío tremendo a las empresas del siglo XXI y a los gerentes del siglo XXI. Porque esta es una generación impredecible. Los millennials son predecibles y la generación mía es más predecible aún. Pero esta es una generación impredecible. Le decía a unos rectores de universidad, les decía esto: imagínense que ustedes en la universidad tengan carreras por menú. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Cómo así que por menú? Le dije, muy sencillo. Que usted ofrezca, por ejemplo, una carrera de administración de empresas, pero que le diga a la persona, que le diga al estudiante, mire, usted va a estudiar aquí administración de empresas y yo le ofrezco este menú. Arme su propio menú de lo que usted quiere estudiar en administración de empresas. Yo le ofrezco un núcleo básico. Eso sí es inmodificable, por supuesto, pero el resto del menú, ármelo usted como quiera. Entonces vamos a personalizar la masificación, la masa. Eso es imposible para muchos lectores pensar en personalizar la educación universitaria. ¿Cómo voy a controlar a una persona que decida diseñar su propio currículo de formación a partir de un básico? Bueno, ese modelo ya está pasando en algunas partes del mundo, estimados amigos. Y es un modelo totalmente exitoso, donde la gente estudia lo que quiere estudiar y no lo que la universidad le diga que tiene que estudiar. Donde la gente va y busca el apetito de conocimiento por lo que lo mueve y no por lo que le obliga. Donde es un mundo donde los títulos, dentro de 25 o 30 años, los títulos universitarios no van a dejar de existir, pero no van a ser lo más importante. Van a ser importantes son las certificaciones de competencias, de saberes, las capacidades holísticas de la gente, las capacidades para comprender, para comunicar, para dialogar, todas habilidades blandas. Todas habilidades blandas. Entonces, para aquellos que hablan de las ciencias duras, quiero decirle que no hay más duro que la gerencia y es considerada como blanda. No hay más duro que la gerencia. Entonces, tenemos estos retos.
Son estas nuevas generaciones que invito a reflexionar sobre eso a los gerentes. La pregunta es entonces, las nuevas generaciones, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que están buscando las nuevas generaciones? Y esas nuevas generaciones están buscando un liderazgo inspirador. Necesitan líderes que los inspiren. Y estas nuevas generaciones son generaciones de comunicación más abierta, más transparente. Ellos necesitan ver la transparencia. No podemos seguir haciendo las cosas con tapujos, a escondidas, como pasa mucho en muchos lugares, en todos los ámbitos. Porque estas son generaciones que obligan a la transparencia. Pero a estas generaciones también les gusta el propósito. Propósito. Y ese es un propósito que va más allá de lo económico. Tiene que ver con darle identidad a sus vidas, valor a sus vidas, y va más allá de lo económico. Y son generaciones que están ávidas de autonomía. No les gusta ser cohesionadas, no les gusta ser maltratadas, obligadas o tensionadas con reglamentos o con reglas. Les gusta ser autónomos. Son generaciones que buscan más un balance personal en su vida laboral. Son generaciones capaces de generar riqueza desde un celular, por favor, con un algoritmo. Son generaciones que son más conscientes del medio ambiente. Lo que no hemos sido capaces de ser nosotros, lo son ellos. Son generaciones que pueden utilizar las últimas tecnologías porque para ellos no es desconocido ni les da miedo, no son temerosos de las tecnologías porque nacieron en la tecnología. El millennial nació y tuvo que aprenderlas. El centennial nació en la tecnología. Esta es una generación que exige fuertes compromisos y la inclusión y la diversidad. Y son generaciones que andan permanentemente a la caza de oportunidades de desarrollo. Esos son los nuevos consumidores, estimados gerentes, estimados empresarios. Esos son los consumidores que están emergiendo y son los consumidores que van a empezar a poner las reglas de juego en los mercados. Ya no van a ser los millennials ni vamos a ser nosotros los de la generación X, son ellos. Y tal vez no lo hagan hoy, tal vez no es hoy, pero dentro de unos años, esa es la generación que va a decirle a usted como empresario, mire, si usted no me da este bien o este servicio, usted no existe para mí. Y si no me lo da con la mejor calidad, con la excelencia y cumpliendo la promesa de valor, tampoco existe para mí. Porque estos consumidores van a tener muchas opciones y van a poder escoger de muchas opciones de todo el mundo. Se pueden conectar a Amazon y escoger un producto que provean de cualquier parte del mundo. O a Alibaba, o a Alinio, o a Mercado Libre, o a cualquiera de estas plataformas. Entonces, usted, gerente, que tiene un bien o servicio que atiende un mercado, vaya pensando como recomendación cómo hace para personalizar su bien o servicio para poder atender las exigencias de una generación que tarde que temprano va a empezar a tensionar sus capacidades estratégicas, organizacionales y de investigación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En conclusión, síntesis, entonces las organizaciones necesitan entenderse desde las competencias. ¿Pero cuáles competencias? Las ambientales. Y cuando hablamos de las competencias ambientales nos referimos no solo al medio ambiente en el campo biológico, sino a todo el concepto ambiental para la sostenibilidad, tanto en los ámbitos sociales, políticos, económicos, biológicos. Entonces, necesitamos desarrollar una capacidad gerencial para prever que nuestros modelos de negocios son modelos limpios, modelos que no atacan el sistema o el ecosistema. Por otro lado, estos modelos de competencias ambientales, esas competencias ambientales están totalmente vinculadas a los problemas de productividad, de competitividad, del mismo rediseño de las estructuras organizacionales y de los modelos de negocio. Entonces, no son cualquier competencia, son competencias de mucha integración de capacidades. Un segundo elemento tiene que ver con el liderazgo situacional. El gerente del siglo XXI necesita desarrollar algo más que liderazgo. Se llama liderazgo situacional. Y esto es un liderazgo que está totalmente orientado a equipos empoderados, equipos autónomos.
lo que hoy se practica en ambidiestría organizacional en muchas empresas. Equipos capaces de comunicarse asertivamente, mediados e intervenidos por la confianza, por la credibilidad. No son tiempos para las organizaciones policivas. Esa organización que quiere tener un policía al lado de cada trabajador para controlar a ver qué hace. Eso va a cambiar. Y esas organizaciones policivas no subsisten, porque las nuevas generaciones no admiten ese tipo de controles. Eso era en la época tayloriana. Entonces el liderazgo situacional exige credibilidad, pero también exige pensamiento sistémico. La capacidad de ver el bosque y no solamente el árbol, y entender que el todo está conectado con todo. También exige pensamiento digital. Exige la construcción de redes, la vinculación y la conectividad global. Entonces, el liderazgo situacional es algo más que el liderazgo. Exige de los gerentes ubicar con propiedad todas sus capacidades organizacionales, pero basados en empoderamiento y no en vigilancia y control, como se pretende hacer hoy en día. Por otro lado están las competencias tecnológicas. Las competencias tecnológicas no se trata de quién domina o no domina el Excel, o quién domina o no domina un computador o un teclado de computador. No, estamos hablando de competencias tecnológicas. Y eso es un ámbito o una dimensión mayor que tiene que ver con la gestión del cambio, tiene que ver con todo lo que es la gestión de la innovación incremental y la innovación disruptiva. Tiene que ver con la gestión del conocimiento. Las competencias tecnológicas están totalmente enmarcadas en el crecimiento rentable y sostenible, pero también están enmarcadas en un management 3.0. Entonces, cuando hablamos de competencias tecnológicas, son las competencias que necesitamos desde la gerencia inculcar en la organización para poder ayudarnos a cerrar las brechas frente al cambio tecnológico y no quedarnos rezagados en las tendencias y en las realidades de los mercados. Finalmente, está todo lo que tiene que ver con confianza y credibilidad, productividad innovadora, o proactividad innovadora, perdón. Eso tiene que ver con el hecho de que necesitamos tomar decisiones en ambientes de incertidumbre. O sea, el ambiente de incertidumbre no desaparece, él permanece ahí, es una constante. Pero entonces necesitamos aprender a tomar decisiones en ese ambiente y debe ser basados en confianza, en credibilidad, en nuestras propias capacidades, en la proactividad innovadora, o sea, anticiparnos con la innovación a los elementos que se necesitan en los mercados o a las mismas tecnologías que necesitamos en las organizaciones, ¿verdad? Es pasar y lograr pasar de un esquema de competencia basada en producto a un esquema de competencia basada en la experiencia del cliente. Porque es que el cliente ya sabe dónde puede comprar cualquier producto. Ya eso no es la experiencia del cliente. O sea, no es el producto per se. Es lo que usted le prometió que le iba a entregar como promesa de valor. Y cómo se lo entrega y cómo lo hace sentir con ese producto. Pero entonces ya no es el producto el motor de la competitividad, sino la experiencia del cliente. O sea, que las empresas que sean más capaces generando las mejores experiencias del cliente con bienes y servicios son las empresas que se sostienen en los mercados, se hacen más sostenibles, generan mayor valor. O sea, ya no estamos en una economía de la macroeconomía, sino en una economía de la psicología, porque es una economía de la percepción y ya no es una economía macroeconómica. Eso ya fue superado, ya está claramente evidenciado. Ya no es un problema macroeconómico. Los mercados no son un problema de la macroeconomía, son un problema de la psicología. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo estamos planteando nuestra estrategia para entender que el cliente de hoy es un cliente informado, conectado, con capacidad de elección, que es racional? Puede que le movamos las emociones, pero es racional. El cliente de hoy es un cliente mucho más educado en términos de conocimientos, porque la educación ha llegado a mayor cobertura. Tiene generalmente un aparato para conectarse a la internet, la mayoría de las veces. O sea, un cliente de hoy no es un cliente de hace 30 años que se podía simplemente, medianamente, ilusionar y él se iba con la ilusión y hasta ahí. No, el cliente de hoy tiene dónde protestar, tiene cómo protestar, sabe cómo hacerlo. Las redes sociales son una herramienta fundamental para los clientes y con esas herramientas o hacen que una compañía tenga mucha reputación o le destruyen la reputación a cualquier compañía que no cumpla sus promesas de valor. Entonces,
No entender estas realidades implica someterse a los designios que le tiene deparado las nuevas estructuras de mercado. Si usted como empresario, si usted como gerente no entiende que se debe al cliente, en primer lugar, no entiende entonces su negocio, no entiende para qué existe su negocio. Porque si su negocio existe para satisfacer los egos personales de empresario, entonces usted no sabe qué es ser empresario. Porque el verdadero empresario sabe que su principal función es el cliente. Y que entre el cliente y lo que él hace como gerente está el camino para llevar a las empresas al lugar correcto todos los días mientras su mapa sea incorrecto. De eso se trata la gerencia del siglo XXI. Es una gerencia más inteligente, una gerencia más capaz. Cierro entonces diciendo que necesitamos desarrollar una estrategia y esta la llamamos Estrategia Business 4.0. Esta estrategia está soportada sobre los elementos de transformación digital, la cultura y las personas, los nuevos procesos y formas de hacer las cosas. Y en ese orden de ideas, entonces, necesitamos desarrollar competencias y orientaciones que tengan que ver con control de riesgo y seguridad, todo lo que tiene que ver con el manejo de ecosistemas y la eficiencia operacional. Y por otro lado, necesitamos desarrollar la estrategia de la creación de valor exponencial. Ya no basta con crear valor, sino que nos toca hacer que ese valor se vuelva exponencial, genere mayor riqueza. Pero al generar mayor riqueza y generar mayor valor, también tenemos que pensar en compartirlo. O sea, por eso hablamos hoy de valor socialmente compartido y valor compartido. Por eso decimos, y la declaración es generación de valor, captura de valor y entrega de valor. Porque ese es un circuito en el que todos pueden ganar. Puede ganar el cliente, puede ganar el empresario, puede ganar la sociedad. Valor compartido, valor socialmente compartido. Entonces las empresas también tienen que pensar en su responsabilidad social y en su gestión sostenible. Y la creación de valor exponencial tiene que ver con la capacidad gerencial. Si tiene la mejor tecnología, pero la capacidad gerencial es pobre, no tiene cómo hacer el negocio para generar valor exponencial. La personalización masiva tiene que ver con el hecho de que usted puede generar bienes y servicios en altos volúmenes, pero tiene que entender de que el cliente quiere estar personalizado. El cliente no quiere ser del montón. El cliente se quiere sentir exclusivo y también exige esa exclusividad. Entonces, cada vez más el cliente va a exigir que se le personalicen sus productos o sus servicios o sus bienes. ¿Estamos listos para eso? Por eso hablamos de la personalización masiva. Y finalmente, los datos. Todo lo que significan los datos para generar los nuevos perfilamientos de la economía, los perfilamientos de los mercados, pero a través de técnicas avanzadas como la Big Data, la Data Mining y otros procesos tecnológicos que tenemos para manejar datos. Entonces, en ese orden de ideas, la estrategia Business 4.0 implica una gerencia del siglo XXI más audaz, más capaz y que no está reservada solamente para los que estudian administración, por cierto. La idea de que el que estudia administración es el único que se puede formar para gerente es equivocada. Gerente puede ser cualquier persona de cualquier profesión. La gerencia puede ser asumida por filósofos, por ingenieros, por médicos, por abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene uno es que formar las competencias para la gerencia. Y por eso entonces uno tiene que buscar los programas que lo inviten a uno y que le permitan a uno generar esas competencias en la formación inicialmente. Entonces el punto crítico y mi recomendación es hacer una gerencia más prospectiva, que prospecte mejor, ¿no? Cómo llegar al lugar correcto aún y a pesar de tener en sus manos seguramente mapas incorrectos. Pero para lograr eso necesitamos una mente abierta, un chip mental dispuesto a aprender y a desaprender. Necesitamos volver a las aulas de clase en las diferentes modalidades que ellas hay. Cursos, seminarios, maestrías, lo que ustedes quieran, señores gerentes, pero hay que capacitarse. Y como le digo, uno aprende mucho de lo que sabe. Uno de los principios tiene que ver con la humildad. Y los gerentes que creen que se las saben todas, porque son empíricos o porque tienen la experiencia, pues son muy buenos, pero no se las saben todas.
Nadie se las sabe todas. En términos gerenciales, nadie se las sabe todas. Ni siquiera los gurús se las saben todas en términos gerenciales. Porque la gerencia es un amplio campo humano que tiene que ver con muchas cosas inciertas que nadie puede advertir. Y los buenos gerentes saben que pueden aprender de lo que saben y que tienen que saber qué no saben para poder aprender de eso. Finalmente cierro diciendo que no hay nada más peligroso para la gerencia del siglo XXI que la soberbia y la arrogancia gerencial. La soberbia y la arrogancia gerencial no le permite a los gerentes ver las realidades de su entorno. Les tapan los ojos y les tapan la mente. Les da ceguera gerencial. Entonces, un buen gerente tiene que aprender a ser humilde. Así como todos nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Porque el conocimiento nos debe llevar a eso, a reconocernos y autoconocernos. Entonces, finalmente, valores, ética, axiología, una buena filosofía empresarial, una capacidad para prospectar el futuro de las organizaciones y sobre todo la audacia para liderar con entusiasmo, con inspiración. No van a lograr los mayores resultados maltratando a la gente, imponiéndole a la gente las cosas o estableciendo sistemas policivos de vigilancia y control en las organizaciones. Porque cada vez la gente quiere ser más autónoma, más libre y quiere que crean en ella. La gente quiere que se le empodere, que se le permita actuar. Los trabajadores en las empresas necesitan libertad para ser más creativos. Eso está totalmente demostrado en las investigaciones de gestión de conocimiento. Los trabajadores que tienen mayor libertad, mayor empoderamiento, son más creativos, son más imaginativos, son más capaces, generan mejores oportunidades para la ventaja competitiva. Esa es la recomendación de la gerencia para el siglo XXI. Muchas gracias a todos. Espero les haya servido esta charla y nos veremos en la próxima ocasión. Un abrazo para todos.